Muy buen día. A continuación vamos a ver la clase número 3 del curso de geomática que lleva por nombre Sistemas de Información Geográfica. Lo que vamos a ver hoy más o menos es qué son los sistemas de información geográfica, cómo funcionan y algunas aplicaciones que estos tienen. En primer lugar vamos a definir de qué se trata. Existen muchos sistemas o software, por ejemplo existen sistemas operativos que nos permiten manipular información muy variada, desde software que se utilizan para escribir como el Office, hasta software de manejo estadístico como por ejemplo Excel, ¿ya? Hay así una amplia cantidad de este tipo de sistemas informáticos. Cuando hablamos de sistemas en información, son sistemas que están orientados al manejo y ordenamiento de información para facilitar una serie de procesos, ¿ya? Y cuando hablamos de sistemas de información geográfica, estamos hablando de sistemas que tienen una dimensión espacial, ¿ya? Es decir, que cada información que está alojado dentro de este sistema tiene una referencia geográfica particular. Se puede localizar en algún lugar del globo terráqueo, y por lo tanto nos permite tener dimensiones, obtener por ejemplo dimensiones de ciertos lugares. Cada información que se aloja dentro de un sistema de información geográfica tiene una dimensión espacial. También puede tener una dimensión temporal, la cual se refiere a cuándo fue captado el dato. Entendamos que la superficie de la Tierra es un sistema dinámico. Por ejemplo, los usos de suelo van cambiando, las ciudades se van expandiendo, los bosques se van deforestando, se queman, etc. Todos esos cambios hacen que nuestro sistema, ¿cierto?, que está en un plano, ¿cierto?, en la superficie terrestre, sea dinámica también a nivel temporal. Por otro lado, nos permiten tener incluso información en tres dimensiones. Nosotros podemos medir la altitud a la cual se encuentra un determinado punto sobre la superficie terrestre. ¿Qué nos permite hacer en general el sistema de información geográfica? Es tener un monitoreo constante, ¿cierto?, y facilitarlo, hacerlo ordenado de un punto en particular en la superficie terrestre, el que nosotros queramos, si es que tiene cobertura. Entonces, claro, son sistemas computacionales que sirven para administrar datos que tienen referencias geográficas o espaciales. Estos nacen alrededor de la década de los 80, ya inicialmente vinculados a grandes servidores de estos computadores antiguos y funcionaban con códigos bastante básicos, ¿ya? ¿Cómo se hacían mapas antes de los sistemas de información geográficos? Bastante se hacían por métodos como las triangulaciones, ¿ya? De hecho, cartas de navegación antiguas, esto es bastante reciente. Antiguamente se hacían a través de triangulación y cartas, por ejemplo, las cartas de navegación que llevaban los marinos, ¿cierto?, estaban calibradas a través de los astros, ¿cierto?, la proyección de los astros en la superficie terrestre. Entonces herramientas como el astrolabio reemplazaban en ese entonces a lo que ahora son los GPS. A partir de la década de los 80, el desarrollo de la computación nos facilita bastante el trabajo para poder manejar información. Inicialmente, los mapas que se hacían en ese entonces eran bastante simples, ¿ya? Conforme han avanzado el tiempo, actualmente tenemos en un computador bastante, por ejemplo, un computador portátil o un computador de escritorio, podemos tener cantidades de datos gigantescas. Piensen ustedes que la computadora que tenía, por ejemplo, el transbordador que llega a la Luna, era una computadora que tenía 24 megabytes, creo. Es decir, que es una cantidad de megabytes de procesamiento muy chiquitita en comparación a la cantidad de terabytes que tenemos ahora, por ejemplo, de almacenamiento en discos duros, etc. Entonces, a partir de la última década, las prestaciones que han tenido también los sistemas de información geográfica han aumentado. De hecho, muchos de estos sistemas de información geográfica se encuentran colgados a lo que se llaman las nubes, ¿ya? Es decir, que podemos tener una base de datos global muy completa y manipularla desde nuestra casa sin necesidad de tener una inmensa cantidad de espacio en nuestro disco duro. También se han vinculado al desarrollo de la tecnología satelital, ¿cierto?, del Global Position System o GPS, que nos permite pasar los datos desde nuestros GPS hasta un sistema de información geográfico o cargar mapas desde el sistema de información geográfica a nuestro GPS. ¿Cómo funcionan? Son programas de computación, ya son programas como puede ser el Word, como puede ser el PowerPoint,
¿ya? Pero la gracia que tienen es que cada uno de estos archivos, ¿cierto? Estos archivos que pueden estar en formato raster o vector tienen una posición específica sobre la superficie terrestre, tienen una dimensión espacial. Por lo tanto, cualquier proceso que nosotros hagamos también nos va a permitir, por ejemplo, cuantificar medidas de área, perímetro, etc. ¿Qué nos permiten hacer? Generalmente hay una serie de procesos, ¿ya? Esta es una palabra compuesta, ¿ya? Que está compuesta por un lado de proceso, que puede ser, por ejemplo, hay procesos estadísticos, que los puede hacer el Excel, como obtener un promedio, por ejemplo, o calcular una media o una desviación estándar. Los sistemas de información geográfica nos permiten hacer lo que se llaman geoprocesos. Es decir, que es un proceso que tiene dimensión geográfica, ¿ya? Por ejemplo, podemos cortar mapas, cortar archivos, ¿cierto? Y eso se va a cortar en el espacio. Por ejemplo, si tenemos un predio que antiguamente era de un mismo propietario y ahora se subdivide, se lotea, ese predio puede ser cortado. Eso es un geoproceso. Podemos unir, por ejemplo, si se expande un área protegida y se compra un territorio que está adjunto, ¿cierto? Eso se va a anexar y por lo tanto va a pasar a ser parte de la misma área. Entonces ahí podríamos hacer una unión. Podemos disolver también, por ejemplo, categorías. Si nosotros antes teníamos que la ciudad estaban ciudades, por ejemplo, con edificios altos, ¿cierto? Y zonas de casas más pequeñas, pero ahora todos son edificios, pasa a ser la misma categoría. En ese sentido ahí podemos disolver. Y hay una serie de otros procesos que también son bastante interesantes. A través de un sistema de información geográfica nosotros podemos, por ejemplo, administrar los puntos que podemos tomar en terreno, puntos de muestreo de fauna, por ejemplo. Podemos tener localizadas poblaciones de fauna, entonces nosotros vamos al punto de interés, tomamos, por ejemplo, el lugar donde vimos a un zorro determinado o cualquier otro animal, y cuando llegamos a nuestros ordenadores, conectamos nuestro GPS a través de un puerto USB y podemos utilizar esa información en un sistema de información geográfica. Sistemas similares a los SIG o sistemas de información geográfica son, por ejemplo, Google Earth. La diferencia es que Google Earth solamente nos permite visualizar información. Ya no podemos hacer procesamientos muy complejos ahí, se pueden calcular áreas y perímetros, etc. Sigue siendo una herramienta bastante útil. Sin embargo, en el curso y hacia el final, en lo que van a ser las clases presenciales, vamos a tener la oportunidad de descargar datos y de hacer algunos de estos procesos simples para que ustedes puedan instruirse más o menos en lo que es el manejo de datos espaciales. Esa ha sido la clase de hoy. Muchas gracias.